Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Un gusto, como siempre, acompañarlo en este inicio de semana con nuestra primera edición de Mesa de Análisis, hoy lunes 28 de julio. Comenzamos de inmediato con el detalle de las informaciones. Este fin de semana, lamentablemente, el Hospital de Punta Arenas atendió a 2 menores quemados tras la explosión de un cilindro de gas. En total, en este año se registran 396 emergencias por fugas de este tipo. El más reciente caso se registró en Punta Arenas, donde una explosión provocada por un cilindro de gas dejó a 3 personas heridas, entre ellos 2 menores de edad con quemaduras de primer y segundo grado en la cara y extremidades. El estallido se produjo frente a la terminal de buses puntarenense y provocó la atención de un niño de 6 años en estado crítico, así como de otro menor de 1 año con lesiones por quemaduras. Un adulto de 42 años también resultó herido y fue trasladado junto a los menores al Hospital Monseñor Sanabria, donde permanece bajo vigilancia médica. Respecto al uso de válvulas para los cilindros de gas pequeños, el Cuerpo de Bomberos recomienda el uso de la válvula roscada. Esta permite tener un control tanto de la salida del gas como cuando así se deja de utilizar o se transporta un cilindro. De ahí la importancia de no utilizar válvulas que no tengan un dispositivo que permita el control de cierre y para poder abrir este tipo de dispositivos. El Ministerio de Salud junto a bomberos reiteró que un gran número de estos accidentes se deben al uso de válvulas de acople rápido, una tecnología ya obsoleta y propensa a fugas. A pesar de múltiples campañas informativas, más del 40% de los cilindros de circulación aún utilizan este tipo de dispositivos, poniendo en riesgo a miles de familias. La Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos también destruyó, en coordinación con las gaseras, 7.907 cilindros de gas que no cumplían con las especificaciones técnicas en el primer semestre de este año. Elimina o saca de circulación aquellos envases que se les detecta golpes, corrosión o que han estado en presencia del fuego. La mayor cantidad de cilindros destruidos son de aluminio, dado que por su antigüedad tienen un desgaste importante en la lámina del metal que forma el cilindro y por lo tanto son más propensos a generar riesgos como fugas, incendios o incluso explosiones. En lo que va del 2025, el Benemérito Cuerpo de Bomberos ha atendido 396 emergencias relacionadas con fugas de gas, un dato que enciende las alarmas sobre la peligrosidad del mal uso o manipulación de esos cilindros en los hogares costarricenses. Y una organización narco que operaba entre Colombia, Panamá y Costa Rica fue desarticulada este fin de semana en una operación liderada por la Policía de Control de Drogas, la PCD, con el apoyo de la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA. Aparentemente, la red criminal abastecía de cocaína a agrupaciones locales con presencia en San José y otras provincias, según las investigaciones. La intervención policial se ejecutó en Heredia, en las cercanías de un centro comercial, y en el lugar fueron intervenidos 2 vehículos y detenidos 6 sujetos, quienes, según las autoridades, conformaban el núcleo operativo de la organización. Entre los detenidos están un hombre de apellido Garcés Murillo, un colombiano de 47 años, identificado como el líder de la agrupación. Riascos Micolta, también colombiano de 46 años. Jiménez Montaño, de la misma nacionalidad, 56 años de edad, residente en Costa Rica, con antecedentes por portación ilegal de arma, infracción a la ley de psicotrópicos y financiamiento de tráfico de drogas. También otro hombre de apellidos Vargas Torres, un panameño de 59 años, naturalizado costarricense, con historial por conducción temeraria, infracción a la ley de psicotrópicos y a la ley de salud. Además, Badilla Salazar, costarricense de 27 años, sin antecedentes, y Rojas Bustos Tico, de 22 años, sin antecedentes. Entre lo decomisado está 30 kilos de cocaína, también 498,000 colones en efectivo, $4,026 y 2 vehículos. Los 6 detenidos fueron trasladados al Ministerio Público. Logramos desarticular una organización dedicada al tráfico local de drogas con carácter transnacional. Estas acciones se presentaron este fin de semana, donde fueron intervenidos 2 vehículos. Además de esto, se allanaron 2 apartamentos, uno ubicado en Romuser, en Pavas, y otro en barrio Aranjuez. Del producto de estas diligencias se logró el decomiso de 30 kilos de cocaína. Además, la detención de 6 personas, 3 de nacionalidad colombiana, 2 costarricenses y un panameño naturalizado costarricense.
Una violenta balacera se registró esta madrugada en las afueras de una supuesta venta clandestina de licor en barrio Moracia, en Liberia, Guanacaste, lo que dejó como saldo una mujer fallecida y al menos 2 personas heridas. El hecho ocurrió alrededor de las 4:50 de la mañana, específicamente 25 metros al este de una panadería en las cercanías del establecimiento, conocido informalmente y localmente como La Clandestina de Gerson. Según información preliminar, sujetos armados a bordo de una motocicleta llegaron al sitio y abrieron fuego contra los ocupantes del vehículo. Dentro del carro se encontraban la conductora, quien no presentó heridas visibles, un hombre de apellido Portillo, quien recibió un impacto de bala en la pierna izquierda, y Miriam Murillo, de 29 años de edad, quien fue alcanzada por múltiples disparos en el pecho. Producto del ataque, esta última persona herida fue declarada sin signos vitales a la llegada de la Cruz Roja. Estamos mal de seguridad. Hay uno ve oficiales, pero a cierta hora no los ve tampoco. Y ahí, vos sabés que la delincuencia anda por todos lados. Si hubiera un poco de seguridad, no existieran esas clandestinas. Esas son clandestinas y está esa y hay varias. Aquí en Liberia hay montones de clandestinas. E incluso gente de la misma, que trabajan para las mismas instituciones, se van a meter a las clandestinas y ese es el problema que tenemos. La inseguridad que estamos viviendo ahora es demasiado. Soy nicaragüense, vine en el 2003 acá. No había tanta delincuencia como hoy. La mortandad es demasiado, que han crecido. Las autoridades quedan calladas, no hacen nada. Los maestros y compañeros de los menores fallecidos en un incendio en Desamparados levantaron un altar en la escuela. A ellos los recuerdan como estudiantes con un récord académico impecable. Ingeniería de Bomberos y el OIJ todavía investigan las posibles causas del siniestro y los resultados podrían tardar hasta 2 semanas. Sin duda alguna, un lunes muy sombrío para la escuela de 2 de los 3 hermanos fallecidos tras el incendio en San Juan de Dios de Desamparados. Así lució el pupitre del más pequeño. Su maestra de primer grado lo adornó con flores. Apenas el jueves anterior sí se despidieron y ahora la ausencia. Hemos sentido, como lo mencioné antes, un estado de aflicción, tanto la comunidad estudiantil como el cuerpo docente. Ahí estuvimos interactuando la parte administrativa, algunos compañeros con preparación en psicología, el departamento de religión, y estuvimos conversando con los estudiantes, hablándoles un poquito sobre la existencia y sus misterios, el de la vida, porque unos nos vamos antes, otros después. En lo que era la casa de la madre de sus 3 hijos, Ingeniería de Bomberos y el OIJ analizan palmo a palmo la estructura. Una sola salida, en la parte baja un bazar y en el segundo y tercer nivel era donde vivían los ahora 4 fallecidos. En general, ahorita lo estamos haciendo el peritaje preliminar que realizamos normalmente, ¿verdad? Determinando cuál es el área de origen y luego de eso pues nos vamos a enfocar en ver las posibles fuentes de ignición. Es importante recordar que el acompañamiento no se limita a quien sufre solamente la pérdida directa, sino que hay todo un sistema alrededor que necesita también contención, orientación y espacio para poder procesar lo sucedido. Compañeros de trabajo, vecinos, familiares o amistades pueden sentir impotencia, miedo, angustia y un duelo y emociones muy confusas. Por eso es clave como institución también que se activen espacios de conversación, de intervención en crisis grupal y también de guía profesional. Datos del Cuerpo de Bomberos arrojan que desde el 2010 a la fecha perecieron 201 adultos y 40 menores de edad en incendios estructurales. Una cifra más que preocupante. Costa Rica registra 18 femicidios en lo que va del año, cifra que por supuesto alarma a las autoridades. Uno de los últimos casos podría estar ocurriendo en Sarapiquí, donde el principal sospechoso de la desaparición de una mujer pasará 3 meses en prisión preventiva.
El juez penal del cantón de Sarapiquí impuso 3 meses de prisión preventiva a un hombre de apellido González, que figura como el principal sospechoso en la presunta desaparición de Nelly Romero, vista por última vez el pasado 7 de julio. Según la investigación, Romero fue observada por última vez en compañía del ahora detenido, cuando ambos habrían salido juntos de un bar en Puerto Viejo de Sarapiquí. Desde entonces, su paradero sigue siendo desconocido. Su madre ruega a este hombre que dé alguna información que dé con el paradero de su hija. Ella se fue para un bar de ahí de Yacaré, ya no tenía planes de salir, salió con unas amistades y llegaron ahí a Yacaré. La policía de que hable, de que diga dónde está Nelly. Yo no soy nadie para juzgar, no sé cuál fue el motivo, qué le hizo, si realmente me la mató, que diga dónde está para yo poderla enterrar, porque tengo un sufrimiento. El ahora detenido González se presentó voluntariamente ante la Fiscalía el pasado jueves 24 de julio, donde fue inmediatamente detenido. Ese mismo día, el OIJ allanó su vivienda en la comunidad de La Virgen en horas de la noche, donde se realizaron pruebas con luminol en el lugar, las cuales arrojaron resultados positivos. La Fiscalía argumentó riesgo de fuga y gravedad de los hechos, por lo que el juzgado penal ordenó el ingreso a González de prisión preventiva por 3 meses. Cuando hablamos de víctimas de violencia, tenemos que tener presente el ciclo de la violencia doméstica, y es que cuando una víctima es inmersa dentro de las diferentes manifestaciones de violencia, son diferentes tipos de agresiones sistemáticas que hacen que empiece a nacer este ciclo. Un ciclo que inicia por una fase de tensión cuando se ejecutan estos actos de violencia, fase de explosión, donde en algunas oportunidades la víctima solicita ayuda de las autoridades judiciales, de los familiares, de vecinos. En algunas oportunidades mantiene silencio o bien viene la fase de la reconciliación, que es cuando la persona agresora viene, solicita el perdón de la víctima, realiza algunos actos para lograr conciliarse nuevamente con la persona víctima y vuelve a iniciar este ciclo. La familia de la mujer mantiene la esperanza de dar con su paradero y pide a la ciudadanía colaborar con cualquier información que pueda ser útil. Un asalto a mano armada en un supermercado de Palmares terminó con una persona herida y al menos un sospechoso aprehendido gracias a la acción de la fuerza pública y la colaboración de varios vecinos del sector. El incidente se registró este lunes cuando las autoridades recibieron una alerta sobre un supuesto asalto en desarrollo dentro del local comercial. De inmediato, las unidades de la delegación de Palmares se desplazaron al lugar donde fueron testigos, o donde más bien varios testigos aportaron información clave sobre la ruta de escape de los asaltantes, quienes se internaron en una zona boscosa cercana. La gravedad del hecho activó un amplio operativo policial con el apoyo de oficiales de Naranjo, San Ramón y Atenas, lo que permitió ampliar el perímetro de búsqueda aproximadamente 800 metros del lugar del asalto. En las cercanías de la Plaza de la Candelaria en Palmares se ubicó a un sujeto cuyas características coincidían con las descritas por los testigos. El hombre, de apellido Bolaños, fue detenido en posesión de un revólver calibre 22 con 2 municiones percutidas. Bolaños cuenta con un extenso historial delictivo y fue identificado de forma espontánea por varios vecinos como uno de los presuntos autores del asalto. El juzgado penal del Segundo Circuito Judicial de San José dictó un sobreseimiento definitivo a favor de 4 empleados del albergue San Agustín en Coronado, así como a 2 funcionarios del PANI. En 2023 se denunció que supuestamente 4 trabajadores del lugar torturaban a los menores de edad para contener los altercados entre ellos. El albergue brindaba apoyo al PANI. Al ser las 8:50 de este 28 de julio, la jueza a cargo del caso del albergue San Agustín emitió la sentencia del sobreseimiento definitivo. El albergue daba apoyo al Patronato Nacional de la Infancia en el 2023, cuando las autoridades recibieron un llamado de alerta por presuntos maltratos y torturas hacia los menores de edad que habitaban en él. Se presumía que a los menores los amarraban de pies y manos durante algunas horas para de esta forma calmar los ánimos cuando se daban altercados entre ellos. Había un chico, paciente psiquiátrico, atendido por psiquiatras, psicólogos y especialistas, y por un protocolo aprobado por el mismo PANI, se les atendía de acuerdo a sus crisis. Este niño se lo habían quitado a la madre, ¿verdad? Y de pronto la madre lo localiza y entre ellos dos establecen una alianza para ver cómo lo sacaba de ahí, porque PANI le dijo, no, usted no se lo puede llevar. Entonces él inventa
que lo habían torturado. Según explicaron algunas fuentes cercanas al caso, en este albergue se recibían menores de edad con conductas difíciles de tratar, por lo que se creó un programa especialmente para ellos. Y ahora la presidenta está achacándole al penal juvenil que le refieren a ella los casos más complicados y difíciles de chicos con compromiso con la ley y que ellos no saben qué hacer. Y claro, no saben qué hacer porque no tienen un proyecto para atenderlos, ¿verdad? Y el único que existía y que fue exitoso fue este, a criterio de los mismos técnicos de PANI. Intentamos conocer la posición del Patronato Nacional de la Infancia ante los hechos, pues a varios de sus funcionarios se les involucró en dichas situaciones, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta. Otro dato que sin duda nos debe inquietar a todos es que el OIJ reveló que el país llegó a 502 homicidios este lunes. 6 de los últimos casos ocurrieron entre el viernes y el domingo pasados. Las afueras de un bar en Río Cuarto de Alajuela se convirtió en uno de los escenarios violentos durante el fin de semana, donde versiones preliminares indican que un pleito entre dos mujeres provocó la intervención de sus parejas, donde uno de los hombres falleció, un tercero quien intervino resultó herido y el agresor en fuga. La ola de violencia no cesa y se dispara durante cada fin de semana, apuntan las autoridades. Ciertamente se han venido generando una gran cantidad de acciones policiales, prácticamente todos los días allanamos entre 8 y 10 veces, con situaciones principalmente de drogas, con tema de homicidios y bueno, vamos a generar también acciones importantes hacia finalizar el año para tratar de disminuir el tema de homicidios, pero siguen habiendo problemas de violencia. Está muy focalizado en este momento en la provincia de San José y bueno, provincias como Limón que siempre nos ha generado alguna problemática importante y algunas disminuciones que vale la pena mencionar, por ejemplo en la provincia de Punta Arenas. La Cruz Roja costarricense se emplea a fondo cada fin de semana. El anterior dejó 18 muertos por agresiones con armas blancas y de fuego, accidentes acuáticos y también incidentes en carretera. 96 personas tuvieron que ser trasladadas a diferentes centros hospitalarios por diferentes causas en una condición crítica este fin de semana. La Cruz Roja costarricense también abordó sin signos vitales a 18 personas, 4 de ellas a raíz de quemaduras. La Benemérita Cruz Roja costarricense le recuerda a la población tener mucha precaución a la hora de conducir. Es importante respetar todas las leyes de tránsito para evitar colisiones, atropellos y también vuelcos. Las provincias de San José y la de Limón son las que, de acuerdo al OIJ, más casos de asesinatos por venganza registran a la fecha para llegar a estos 502 homicidios. Y precisamente pese a que el gobierno ordenó activar la reserva policial desde hace casi 2 meses, el ministerio la mantiene congelada en plena crisis de homicidios, como lo veíamos, y también de inseguridad. Pese a la orden directa del presidente Rodrigo Chávez de activar la reserva de la fuerza pública, esta unidad permanece sin operar mientras el país atraviesa una de las peores crisis de criminalidad de los últimos años. La decisión del Ejecutivo, anunciada públicamente hace casi 2 meses, tenía como objeto reforzar la presencia policial en las calles ante el aumento de homicidios y crimen organizado y la ola de violencia que afecta a múltiples comunidades del país. Todos los temas de retenes policiales, etcétera, etcétera, donde podemos tener auxilio de reservistas en una distancia prudente y bajo la técnica policial también serán empleados. Tenemos el problema de la inseguridad pública y todo aquel que de forma ordenada y bajo los parámetros de ley pueda colaborar con la fuerza pública, más que bienvenido. Sin embargo, hasta hoy la directriz presidencial no se ha materializado, generando fuertes cuestionamientos desde distintos sectores, incluso dentro del propio cuerpo policial. Los policías de la fuerza pública no dan abasto en esta crisis en la que estamos viviendo en temas de seguridad, y estas personas, estos reservistas, estos valientes hombres y mujeres vienen a dar un apoyo bastante importante a nuestros policías. Desde la fuerza pública nosotros agradecemos a estas personas que ponen sus servicios no solamente ante la institución, sino ante el país. En la página de Policías de Costa Rica se tocó este tema, donde muchos policías y expolicías criticaron la lentitud de activar esta sección de la fuerza pública. Fuentes cercanas al cuerpo policial aseguran que detrás del desuso prolongado de la reserva existe una decisión deliberada de alto nivel. Al parecer, un jerarca con influencia directa en la toma de decisiones no simpatiza con el modelo de la reserva ni con un despliegue operativo y habría bloqueado internamente su convocatoria.
Esta omisión institucional ha generado molestia dentro de la propia estructura policial, pero sobre todo ha despertado inquietud ciudadana. ¿Cómo es posible que se desobedezca abiertamente una orden presidencial en un tema tan sensible como la seguridad nacional? Entre más oficiales, personas vestidas de azul estén en las calles, genera mayor prevención ante la comisión de los delitos. ¿Y por qué no darle la oportunidad a las personas que por su voluntad, sin esperar un salario a cambio, movidas por las ganas de hacer algo y de apoyar en la labor preventiva, aún no lo han podido realizar? Mientras el país continúa enfrentando una escalada de violencia, los homicidios no dan tregua y las comunidades exigen una mayor presencia de oficiales en sus calles. En este contexto, la Reserva de la Fuerza Pública, compuesta por alrededor de 600 personas en total, permanece sin ser movilizada. Vamos con información que tiene que ver con la continuación del juicio por supuesto tráfico de influencias en los tribunales de Goicoechea, en el que figuran el magistrado Celso Gamboa y el exalcalde de San José, Johnny Araya. En la causa también se investiga a la exfiscal Berenice Smith. Como parte del nuevo debate, hoy se recibieron a 2 testigos encargados de la administración del sistema informático del Ministerio Público. Uno de los funcionarios narró a las partes que recibió en apariencia la indicación de la fiscal Natalia Rojas de borrar el nombre de Johnny Araya del sistema donde aparecía como denunciado en una causa donde al final fue sacado del caso. Según el testigo, no se le dio mayor explicación del por qué se debía eliminar ese nombre, él solo ejecutó, según dijo, lo que se le pidió. En un nuevo informe, la Contraloría General de la República reveló deficiencias en el cobro de impuestos por parte de tributación directa, con un reporte que evidencia ausencia de planificación, deficiencias operativas y rendición de cuentas incompletas en la Dirección General de Tributación. El objetivo era verificar si las acciones emprendidas durante las etapas de planificación, ejecución y evaluación del cobro se alinean con la ley vigente. Sin embargo, los hallazgos revelan una serie de debilidades estructurales que comprometen la recuperación efectiva de los impuestos en condición de morosidad, afectando directamente las finanzas públicas. Entre los principales hallazgos destacan que la Dirección General de Tributación no cuenta con un plan estratégico actualizado, siendo el último correspondiente al periodo 2019-2023. Se detectaron 74.531 declaraciones rectificadas, sobre las cuales no se observa evidencia de verificación con respecto a su versión original. En una muestra de 102 expedientes revisados, el ente contralor no encontró evidencia de acciones básicas de cobro, como llamadas o documentos de seguimiento. Solo 3 de las 11 administraciones tributarias revisaron el cumplimiento de metas a diciembre de 2023 y ninguna lo ha hecho o ninguna lo hizo durante 2024. También se detectaron diferencias significativas en los reportes de cifras de la Dirección General de Tributación: 2.318 millones de colones en 2023 y 2.797 millones en 2024 que debieron corregirse como resultado de esta auditoría. Que no tiene sentido que 300.000 personas hayan hecho el esfuerzo de ponerse al día y hayan hecho las modificaciones necesarias para que por un grupo reducido de personas no podamos migrar. El segundo tema es que este COT es el sistema que usan más del 50% de las municipalidades en España. No estamos hablando de algo, de cualquier cosa. A nivel internacional, el proceso de digitalización es fundamental. ¿Por qué? Porque nos permite integrar todas las declaraciones. Hoy, cuando usted entra a ATV, hace una declaración, tienen que entrar a otros sistemas para hacer otras declaraciones, y eso tiene implicaciones desde el punto de vista de la capacidad del contribuyente, del cliente tributario, para poder hacer una gestión más fácil. El 6 de octubre se convierte en la nueva fecha de lanzamiento de la plataforma TribuCR. La reprogramación obedece a una medida judicial tras la acción presentada por la diputada Joana Obando, que pospuso la puesta en marcha del nuevo sistema del Ministerio de Hacienda. La plataforma TribuCR tiene una nueva fecha de lanzamiento, 6 de octubre.
Antes se manejó el 4 de agosto, pero esa fecha original debió replantearse en virtud de una acción presentada por la legisladora independiente Joana Obando. De esta forma, la nueva fecha de corte para realizar el traslado de información es el 25 de septiembre. Por la forma en la cual tenemos que migrar los datos, estaba planificado para que fuese el 18 de julio. No se pudo hacer porque una diputada presentó un recurso sobre algo que realmente no tiene razón de haberlo hecho. Y eso tuvo implicaciones desde el punto de vista no solamente de la operativa, sino que va a tener consecuencias. El cambio al 6 de octubre se basa fundamentalmente, porque no se puede hacer en septiembre, que hay un pago de renta y también, obviamente, el pago de IVA. Esto también nos obliga a reprogramar la salida que había de Ticofactura o el facturador gratuito, porque el facturador gratuito, en su versión 4.4, estaba pensado para que entrara una vez, o sea, ya esto estaba todo muy calculado, que entrara ya cuando estaba Tribu. Existe otro escenario posible, realizar la migración de los datos por bloques, pero eso contempla algunos riesgos técnicos. Este es un momento clave para que los contribuyentes actualicen su información en el sistema ATV antes del 25 de septiembre, mitigando así posibles afectaciones posteriores. Desde el colegio, reafirmamos nuestro compromiso con la divulgación y formación sobre el sistema Tribu CR. Tome en cuenta fechas clave. 6 de octubre será el inicio de Tribu CR. El corte de la base de datos será el 25 de septiembre, mientras que el día límite para presentar la declaración del IVA de septiembre será el 24 de octubre. Lunes de política, que comenzamos con el detalle de las principales informaciones que tuvimos durante el fin de semana de varios partidos políticos. Por ejemplo, lo que fue la ratificación ya como candidato oficial del Partido Unidad Social Cristiana por parte de Juan Carlos Hidalgo y también de Claudia Dobles por parte del PAC. Este domingo Juan Carlos Hidalgo fue ratificado como candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana. Este camino comienza acá, con los míos, con mi familia socialcristiana, con ustedes, con quienes comparto el sueño de una Costa Rica próspera, segura y unida. Una Costa Rica más igualitaria, donde la cancha sea pareja para todos, en todas las regiones del país. En el caso de Juan Carlos Hidalgo, en la Unidad Social Cristiana, estamos hablando de un partido que desde la salida de don Rodolfo Pizza ha sufrido un profundo vacío de liderazgos que no se subsana sino es hasta ahora que surge un nuevo liderazgo, entre comillas, indiscutible, pero que al menos ha generado un importante grado de cohesión interna en el partido. La ex primera dama Claudia Dobles también oficializó su aspiración con el partido Acción Ciudadana. En su caso, además, se postulará como candidata a diputada. Muy contenta del día de hoy haber sido ratificada como la candidata de la coalición Agenda Ciudadana en una asamblea nacional que tuvo un quórum robusto de dos partidos que se unen para darle a Costa Rica las respuestas que requiere y merece en seguridad, en la lucha contra el crimen organizado y narcotráfico, en la generación de inversión de extranjera directa y generación de oportunidades, en bajar las filas de la Caja Costarricense de Seguro Social o en la transformación de la educación. Está intentando regresar a la política nacional. Sin embargo, vemos que hasta el momento, si bien la precandidata ha intentado aprovechar todos los espacios públicos o de opinión para hacer conocer su mensaje, todavía no ha generado un impacto tan positivo o tan contundente en la opinión pública. Por su parte, el exministro y excandidato presidencial Juan Diego Castro ahora buscará ser diputado con el partido Compatriotas. Y algo que por supuesto ha sido noticia hoy lunes de política tiene que ver con un hecho insólito en nuestro país, y es que la Asamblea Legislativa recibió hoy la solicitud de la Corte Plena para el levantamiento eventualmente de la inmunidad del presidente Rodrigo Chávez. La solicitud es que al presidente Rodrigo Chávez se le levante la inmunidad para que enfrente un proceso penal por concusión.
Por este delito existe un castigo de hasta 8 años tras las rejas y es primera vez que en Costa Rica la Corte Suprema de Justicia pide dicho levantamiento para el mandatario en ejercicio. En la Asamblea Legislativa eventualmente se puede conformar una comisión para analizar el caso y se dará la votación, la cual debe ser con una mayoría calificada de cuando menos 38 diputados. Si esto ocurre, será enviado nuevamente a la Corte Suprema y nuestro mandatario estará enfrentando el proceso ante la Corte Suprema de Justicia. Cabe recordar que existe una acusación de la Fiscalía contra el presidente y contra el entonces ministro de Comunicación Jorge Rodríguez por una supuesta participación en un hecho irregular con el que se habría beneficiado una empresa privada con un contrato de al menos $400,000 a cambio de una especie de obsequio de $32,000 para Federico Cruz, hombre cercano a Chávez. El plazo no es determinado y no es fijo, ya que los juzgados tienen una elevada mora judicial, por lo que podría llevarnos, de acuerdo al 31 del Código Procesal Penal, la prescripción de la acción penal, que iría de 3 años a 10 años para poder acusar formal y llevar a un proceso penal como tal. Sin embargo, el delito que se le está dictaminando al presidente es el delito de concusión, que no se eleva una penalidad de 2 años a 8 años de cárcel. Uno de los primeros diputados en reaccionar este lunes fue el liberacionista Óscar Izquierdo. La responsabilidad con la institucionalidad y el respeto a la separación de poderes deben prevalecer sobre cualquier interés particular. Costa Rica merece un proceso transparente, sin presiones ni interferencias. Cuando el informe esté listo, tendrá que ser conocido en el plenario y con la presencia del mandatario, quien tendría la oportunidad de defenderse para que luego los legisladores deliberen y voten. En Casa Presidencial informaron que es probable que Chávez se refiera al tema en su conferencia a mitad de semana. Un exministro del actual gobierno y también un empresario, quien también es abogado, son quienes acompañarán a Laura Fernández en la fórmula presidencial que la apuesta por la continuidad del rodriguismo. Ellos fueron presentados hoy en la casa del partido Pueblo Soberano. En medio de un ambiente de fiesta, la exministra de la Presidencia, Laura Fernández, formalizó su precandidatura en busca de llegar a Zapote en mayo de 2026, abrazada por la bandera del partido Pueblo Soberano. Todos ustedes. Y seguimos con más de nuestra mesa de análisis y como todos los lunes, con nuestro lunes de política y como ya se nos está haciendo costumbre, por supuesto, tener a alguno de los candidatos a la presidencia de nuestro país. Esta noche nos acompaña don Juan Carlos Hidalgo, específicamente un día después de ya ser ratificado por la Asamblea Nacional del Partido Unidad Social Cristiana. Don Juan Carlos, muchas gracias por acompañarnos. Y la primera pregunta es, ese sentir ya más tranquilo, pero con el doble desafío de que ya, ahora sí con la ratificación, ¿cómo ve ese camino, don Juan Carlos? No, tranquilo, no vamos a estar hasta que ganemos esto y empecemos a resolver los problemas a los costarricenses, pero efectivamente fue una asamblea exitosa. Y ahora continuamos el trabajo que venimos haciendo desde hace meses, seguir recorriendo el país, seguir escuchando a los costarricenses y seguir trabajando en esas propuestas que vamos a estarles explicando, vamos a estar desarrollando en los próximos meses. A nivel de país, las propuestas, todo lo que se requiere, pero también a nivel interno del partido, ¿cuál es ese trabajo que se tiene, o me imagino que ya se han venido haciendo, para mostrarse como una opción electoral ante los eventuales votantes del próximo 2 de febrero? Bueno, desde que concluimos la elección municipal, donde tuvimos un gran resultado electoral en el 2024, empezamos a trabajar a través de los núcleos de acción programática, los diferentes equipos, empezamos a traer la propuesta del plan de gobierno, un plan de gobierno que ya está ampliamente desarrollado, que va a estar listo para la fecha que se establece, que es el 1 de octubre, y es un plan de gobierno que viene a poner los puntos sobre las IES, sobre los grandes problemas que está enfrentando Costa Rica. El tema de la seguridad ciudadana siendo el principal de ellos, pero también esa necesidad imperativa de que necesitamos emparejar la cancha en Costa Rica. ¿Ya tienen una fecha específica, Juan Carlos, de cuándo estarían presentando
presentando ese plan de gobierno, por lo menos alguna fecha aproximada? Bueno, todos los partidos políticos tenemos que presentar el plan de gobierno para el 1 de octubre ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Luego en octubre haremos un anuncio, un lanzamiento más formal, en donde vamos a estar delineando de una manera concreta estas propuestas que hemos venido trabajando por tanto tiempo. Quería comenzar ya en el fondo también, don Juan Carlos, el tema, por ejemplo, de trabajo que tanto preocupa. Hemos tenido una noticia muy triste en los últimos días y es la salida del sector manufacturero de Intel. ¿Cómo recibe usted ya como candidato oficial del PUSC esta noticia y qué debe hacer el país para que eso no ocurra? Bueno, y es que no solo fue Intel, también fue Pfizer que anunció este recorte de operaciones en Costa Rica y otra empresa también internacional. Costa Rica necesita generar empleo, pero también necesita mantener el empleo que ya tenemos, ¿verdad? Por eso es que hemos impulsado tan fuertemente la ley 4.3, la ley de jornadas flexibles, porque precisamente son industrias en zonas francas de inversión extranjera directa que tienen procesos de producción continuos que requieren este tipo de jornadas flexibles. Vea usted, el sector de los dispositivos médicos, más de 55,000 personas trabajan en ese sector, principalmente mujeres. Y es por eso que necesitamos entonces mejorar la competitividad del país, reducir costos. Una de las razones que dio Intel para mover sus operaciones a Vietnam y Malasia es precisamente que en Costa Rica es un país que los costos se han disparado. Y eso es uno de los temas que necesitamos entrarle de lleno, mejorar la competitividad del país, que es algo en lo que este gobierno ha quedado debiendo. Precisamente le iba a consultar sobre el proyecto 4.3, el trámite tan lento que ha llevado en los últimos días. ¿Qué se puede hacer desde la fracción de la unidad para tratar de agilizar? Porque a todas luces la posición de ustedes es que se apruebe por la necesidad de que estas situaciones no ocurran. Este es un proyecto que se presentó en un gobierno social cristiano hace 23 años, ya se ha discutido suficiente y es inaceptable que un proyecto de ley de 2 o 3 artículos, como es lo que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa, sea sometido a 2.500 mociones. O sea, ya obviamente cuando usted presenta 2.500 mociones para un proyecto de ley de solo 2 o 3 artículos, usted no tiene la finalidad de mejorar ese proyecto de ley, usted tiene la finalidad de obstaculizarlo y eso es atentar contra el proceso democrático. Nosotros hemos apoyado firmemente este proyecto de ley y lo seguiremos haciendo hasta que sea una realidad, porque necesitamos defender el empleo bien pagado que existe en Costa Rica en este momento, principalmente en esas zonas francas en donde tantas personas están trabajando. De llegar a la presidencia, don Juan Carlos, y no tener, por ejemplo, un proyecto como estos aprobado, ¿cuánto le inquietaría a usted eso desde ya? Bueno, nosotros vamos a impulsar una agenda agresiva para mejorar las condiciones de empleo en Costa Rica. Queremos bajar las cargas sociales para mejorar la empleabilidad precisamente de la gente que no pudo terminar sus estudios. Vea que el 70% de los costarricenses mayores de 25 años no pudieron terminar secundaria. Y esta gente que es castigada de sobremanera por las altas cargas sociales, que son impuestos al trabajo. Queremos universalizar la red de cuidado para que entonces las mujeres puedan también tener acceso a trabajo, que la maternidad no sea un impedimento para que las mujeres puedan trabajar. Vea usted que en Costa Rica la tasa de participación laboral de las mujeres es 27 puntos inferior a la de los hombres. Queremos impulsar políticas de certificación para los jóvenes a través de alianzas público-privadas utilizando esos $300 millones que tienen reservas el INAH, de tal forma que si bien aspiramos a que más jóvenes puedan acceder a educación formal, terciaria, universitaria, también mediante mecanismos más expeditos, como es una certificación de estas que duran 8 o 9 meses, puedan tener empleabilidad, especialmente en el sector tecnológico. En fin, vamos a impulsar una agenda agresiva para generar empleo y generar empleo a lo largo y ancho del territorio nacional, no solo aquí en el gran área metropolitana. Nosotros queremos emparejar la cancha y para que la gente tenga oportunidades sin importar dónde viven o dónde nacieron. Don Juan Carlos, sé que nos va después en su plan de gobierno a ampliar, pero una inquietud sin duda alguna es inseguridad ciudadana. ¿Por dónde visualiza usted que vendría esa solución? Esa es la mayor crisis que enfrenta Costa Rica en este momento y es una amenaza existencial. Esta no es la crisis de seguridad de los chapulines que atormentaban los bajos de Monumental hace 30 años. Estamos hablando de un enemigo formidable porque los recursos que maneja el crimen organizado transnacional superan en mucho los recursos del Estado costarricense y es por eso que nosotros estamos apostando por alianzas internacionales. Nosotros vamos a promover un acuerdo de cooperación policial con la Unión Europea para que sea una policía de la Unión Europea, la Europol,
que vigile los puertos de Costa Rica en el Caribe y se garantice que las exportaciones costarricenses no vayan contaminadas de cocaína. El gran atractivo en este momento de Costa Rica para el crimen organizado transnacional es que nos convertimos en el principal punto de exportación de cocaína a Europa. Tenemos que cortar eso de raíz y para eso necesitamos de nuestros aliados internacionales. Vea usted que el tema de la extradición ha sido una herramienta importantísima, una herramienta novedosa a la que estamos echando mano con la cooperación de Estados Unidos. Pues bueno, también necesitamos esa cooperación de nuestros socios europeos y es una conversación que ya tengo bastante avanzada con los partidos hermanos de la Unidad Social Cristiana, la CDU Alemania, el Partido Popular de España, con quienes ya yo he tenido estas conversaciones para que podamos entonces negociar de manera expedita o rápida un acuerdo de cooperación policial con ellos. Don Juan Carlos, ¿cómo analiza usted tras las situaciones ocurridas ya años atrás con el Partido Unidad Social Cristiana y dos expresidentes? Atraer ese votante que ya es social cristiano de corazón y que tal vez estas circunstancias lo alejaron, atraer al electorado joven que quizá conoce poco del Partido Unidad Social Cristiana, o ambas. ¿Cómo va a ser esa estrategia de ustedes para tratar de masificar al final el resultado del 2 de febrero? Demostrarle a los costarricenses de que se puede volver a creer en un proyecto político serio y que tiene una visión de país, una visión tendiente a darle esperanza a los costarricenses de que podemos estar mejor. Pero sí necesitamos transformaciones importantes en este país y esa ha sido la vocación histórica de los socialcristianos. Al final de cuentas, el socialcristianismo es el responsable de las grandes reformas sociales de los años 40. Fuimos responsables también en los años 90 y 2000 de grandes cambios en materia económica y social en este país. Y esta campaña, este partido, mi candidatura, va a promover también grandes transformaciones para volver a traer justicia social a Costa Rica, para volver a traer crecimiento económico, para volver a traer oportunidades a todos. ¿Renovación de bases en el Partido Unidad Social Cristiana? ¿Podremos esperar eso también? ¿O mantendrán también las figuras ya conocidas? ¿Cómo harán ese híbrido, don Juan Carlos? Este es un proyecto político que está abierto a todos aquellos costarricenses que quieren un país mejor y que están convencidos de que se necesitan cambios importantes para lograrlo. Por supuesto que ya las elecciones no se ganan únicamente con la base electoral de un partido. Aquí tenemos que abrir las puertas a todos aquellos costarricenses de bien que quieren un país mejor. Don Juan Carlos, le agradecemos muchísimo este tiempo de verdad en nuestra mesa de análisis y más adelante lo invitaremos de nuevo para tener una entrevista ya más específica, ¿verdad?, sobre otros temas, por ejemplo, el trabajo con la fracción legislativa y otros retos que se le viene a usted como ya candidato ratificado por el Partido Unidad Social Cristiana. Muchas gracias por la oportunidad. Muy amable. De esta manera terminamos esta entrevista de mesa de análisis, así que seguimos con más información hoy lunes. Al volver de la pausa, conoceremos cuál es el grupo de peregrinos que más... Los romeros de Tilarán, Ojancha, Talamanca, Cotobruz y Río Claro continuaron hoy su peregrinación hacia la Basílica de Los Ángeles. El grupo que más caminará recorrerá 310 kilómetros para llegar a Cartago. Desde Tilarán partieron 53 peregrinos el 26 de julio, que se unieron a otros en Limonal y Ojancha para avanzar más de 230 kilómetros hacia Cartago. En el Caribe Sur, los romeros de Talamanca iniciaron su camino este lunes 28 de julio, desde Bribri, con paradas en Limón, Siquirres y Turrialba, hasta llegar el 1 de agosto a la Basílica. Bueno, ha sido una labor ardua porque este año el grupo ha crecido bastante. La logística ha tenido que ser más afinada. Gracias a Dios hemos contado con el gran apoyo del padre, nuestro párroco, el padre Freddy, y hemos logrado, gracias a Dios, coordinar toda la logística de este año muy bien. En la zona sur, los de Río Claro salieron el martes 22 de julio y este lunes cumplieron 6 días de camino. Los de Cotobruz partieron el miércoles 23 y se encontraban en Casa Sinaí, en Pérez Celedón, este lunes. La gente desconocía un poco de esa romería, ¿verdad? Romería Río Claro. Hoy en día, mire, hoy hemos recibido atención desde que salimos hasta hoy, de verdad que sí. La gente se organiza, los pueblos nos esperan, hemos comido demasiado
Y sí, correctamente, porque el primer día caminamos 46 kilómetros de Río Claro a Tinoco. Tinoco recorre 43 kilómetros y esta es la etapa más placentera, digo yo, que tenemos, muy bonita. Más de 300 kilómetros recorridos por fe y devoción, en una peregrinación que mueve cuerpo y alma. Esa medalla vale muchísimo en la historia del voleibol de nuestro país. Sí, muy bien por ellas. Exactamente, y felicitarlas, la verdad, Claro porque que muchas vienen de largo, algunas inclusive estudian en Estados Unidos, se vinieron acá para competir, algunas viven, imagínense, hasta Limón, y tenían que venir a entrenar acá, entonces la verdad es que todo un sacrificio y ahí está la recompensa. Mucho esfuerzo, pero bien merecido. Totalmente. Muchas gracias, Marisol. Un gusto. A esta hora nos vamos y los invitamos mañana a partir de las 6 de la tarde en nuestra edición estelar de Extra Noticias. Muy buenas noches, feliz descanso para todos.